El señor Elías Gata Sajik presenta una acción de incumplimiento de sentencia por parte de la Corte Nacional de Justicia. Pretensión. En el escrito a la Corte Constitucional, el señor Elías Gata Sajik solicitó muy comedidamente a la Corte Constitucional y al Pleno de la misma lo siguiente. 1. Que se emita una sentencia en la que se declare el incumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Constitucional, que por haberse realizado una ejecución defectuosa de la misma por parte de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, en sentencia del 24 de julio del 2012, que resuelve el caso sin tomar en consideración las diferentes posiciones del caso que adoptó la Corte Constitucional en la sentencia requerida de cumplimiento. 2. Que de conformidad con lo que disponen los numerales 2 y 3 del artículo 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia, que emitió la sentencia defectuosa y desacatadora de fecha 24 de julio del 2012, emitan un informe debidamente argumentado sobre las razones de incumplimiento y de las diferentes falacias argumentativas constantes en el texto de su sentencia, adjuntando el expediente del caso en cuestión, en los términos previstos dentro de este artículo. 3. Que se declare la improcedencia e inaplicabilidad de la sentencia emitida por la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia de fecha 24 de julio del 2008, por incumplir lo que ordenó la Corte Constitucional, y que además se realice la reparación integral a los derechos constitucionales con respecto a una vulneración declarada y que repara las afectaciones de las que fue víctima por las malas prácticas de una banca privada abusiva a los intereses y derechos de las personas. 4. Que se cuantifique los valores que corresponden al lucro cesante y daño emergente, que fue lo que ordenó la sentencia de la Corte Constitucional, y que se mande a pagar lo ordenado en sentencias antes mencionadas. Decisión del caso. Por todas las consideraciones anteriores, la Sala de Conjueces de la Segunda Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declaró, primero, declarar procedente el recurso de casación interpuesto por el señor Elías Gata Sajik. Segundo, revoca la sentencia de segunda instancia y consecuentemente la de primera instancia. Tercero, declara con lugar la demanda de indemnización por daño moral y daños y perjuicios contra el Banco del Pacífico S.A. y solidariamente contra el abogado Luis Villasís Guillén. Cuarto, esta sala, haciendo uso de la facultad soberana e imperativa que le concede al juzgador el artículo 179 del Código de Procedimiento Civil, determina la cantidad que deben pagar los demandados en forma solidaria, por concepto de daño moral, daño emergente y lucro cesante, la suma de 5 millones de dólares americanos. Quinto, se declara sin lugar la reconvención por falta de fundamento de derecho y de prueba, con costas, en $10,000. Se fijan los honorarios de los defensores del actor, de lo que se descontará el 5% para el Colegio de Abogados del Guayas. Publíquese, notifícase y devuélvase.